sobre el modelo de atención basado en APS. Para ello nos acompaña el doctor Gabriel Otálvaro. El doctor Gabriel Otálvaro es odontólogo, doctor en salud colectiva, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Gabriel. Gracias por aceptar esta invitación de la organización. Bienvenidos ustedes también y esperamos que este día sea muy productivo, igual que el día de ayer. Gracias. Muy bien. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias especialmente a los compañeros de ACESI. Voy a en 30 minutos a tratar de compartir algunas reflexiones y aprendizajes de lo que venimos trabajando en la Facultad Nacional de Salud Pública en la Universidad de Antioquia en torno a, de una parte, una construcción que venimos realizando con algunos municipios y hospitales en la región del suroeste, y que nos permite un poco ver cuál es el panorama que tenemos en el desarrollo de la atención primaria. Voy a recorrer tres momentos. Uno que voy a hacer rápido porque las presentaciones del día de ayer ya han trabajado sobre eso y entonces eso me va a permitir concentrarme, digamos que en las otras dos. Voy a mencionar algunos asuntos referidos a los modelos de atención basados en la atención primaria. Me quiero concentrar en el contexto y praxis de la atención primaria, qué es lo que está pasando y cómo podríamos desde ahí dar pasos para viabilizar una reorientación de los modelos de atención basados en la atención primaria, y concluir con algunas reflexiones de procesos y experiencias territoriales, particularmente de estos aprendizajes en Antioquia. Bien, un punto de partida para facilitar, digamos que el diálogo, y me refiero al modelo de atención en tanto concepto como esta forma de organización lógica de procesos, de actores, de recursos que tienen como intención producir salud y atender los enfermos para un grupo de población definido en un territorio concreto, en los cuales se articulan de manera intencionada y se definen el conjunto de relaciones entre las poblaciones, las instituciones de salud y sus equipos, los procesos organizativos de la población en el territorio y las respuestas sociales desde otros actores, y que en tanto modelo como una forma de organización lógica puede ser replicada en otros escenarios con el necesario ajuste a las variaciones del contexto, y que puede ser replicada porque tiene un consenso social suficiente entre los actores que hace posible que se desarrolle con una lógica, digamos que determinada. No voy a, digamos que aquí voy a pasar un poco rápido porque el punto de partida es el planteamiento digamos que centralmente que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, y es que lo que distingue a los modelos de atención basados en atención primaria es que trabajan con un criterio de población y territorio definido, implementando unos criterios pensando en el cuidado, como el de la integralidad, como el del centro en las personas y la responsabilidad de equipos sobre poblaciones concretas, y en la disposición de redes de atención para la garantía, digamos que la continuidad del cuidado, y permite o requiere enlazar los diferentes niveles de atención con los procesos de apoyo. Es relativamente, digamos que fácil pensar en cuáles son las características de un modelo de atención médica convencional, de un modelo de atención en salud convencional, y los parámetros de modelos que plantean
correrse y aspirar a hacer una atención centrada en grupos poblacionales. Mientras en un modelo organizado por la lógica de la demanda espontánea de población enferma que se acerca a servicios, un modelo de atención basado en atención primaria tiene como punto de partida las necesidades que requiere conocer, que requiere caracterizar y que le permiten hacer una planificación de cómo hacer la organización de los servicios y cómo proveerlos. En un modelo convencional hay una relación episódica que se establece entre la población y el equipo de salud en el momento de hacer la consulta. En un modelo basado en la atención primaria hay una construcción de una relación que aspira a ser duradera, que tiene una cierta estabilidad y que estaría por la construcción del vínculo entre los equipos de salud que asumen el cuidado de una población conocida en un territorio. En un modelo de atención convencional difícilmente podría, y en tanto la relación es episódica, en el momento en que la persona, digamos, que busca el servicio, difícilmente podría pensarse en avanzar más allá de atender el episodio por el cual las personas consultan. En un modelo de atención primaria, y en tanto se conoce la población, se puede caracterizar, se puede planificar, se puede trabajar sobre los procesos sociales que determinan la salud de la gente, se puede trabajar sobre el riesgo, se pueden establecer estrategias de orden preventivo ligados a la atención de las enfermedades que son las propias del perfil epidemiológico de ese grupo poblacional. Y en un modelo convencional, por su carácter episódico, por estar trabajando sobre población enferma esencialmente, difícilmente puede mirarse el sistema y el modelo de atención más allá del componente de prestación de servicios y asistencial, con esa característica de estar centrado en la atención de enfermos. En un modelo centrado en la atención primaria, es posible convocar el concurso de los actores que están en el territorio. Es posible convocar a otros sectores sociales para que actúen sobre, no solamente en que concurran con acciones específicamente sectoriales, sino que abre la posibilidad a trabajar de una manera más amplia en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la gente. ¿Qué es lo que, digamos que también rápidamente pasar por qué es lo que pone en el contexto de los sistemas de salud la necesidad de pensar en reorientar los sistemas en una perspectiva de atención primaria? Pues algunas de las presiones, digamos que el contexto sociopolítico que ejercen, algunas características que ejercen presión sobre los sistemas de salud tienen que ver con la transición epidemiológica o con los cambios epidemiológicos y demográficos. Digamos que en el caso nuestro tenemos situaciones de perfiles epidemiológicos complejos porque están combinados en situaciones todavía de, digamos que de sociedades que parecieran del siglo pasado, de principios del siglo pasado, y con perfiles de grupos en una situación de crecimiento de las enfermedades crónicas en particular. También porque digamos que hay una serie de promesas inconclusas, digamos que acumulamos por lo menos, y estamos a puertas de la celebración de Alma Ata, acumulamos por lo menos 3 décadas, 4 décadas de que este discurso apareciera, y sus postulados, sus intenciones siguen siendo parte de una agenda inconclusa. También digamos que los elementos que justificaron la existencia, digamos que del planteamiento de atención primaria en Alma Ata, pues siguen estando a la orden del día. El asunto de la urbanización acelerada, la profundización de los cambios ecosistémicos y particularmente la preocupación por el cambio climático,
están digamos que a la orden del día todavía como asuntos que nos demandan pensar cómo organizar el conjunto de respuestas. Y el asunto de de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas como un elemento de presión sobre los sistemas de salud que resulta necesario regular. Si dejamos que el sistema funcione sobre la base de una incorporación de tecnología descontrolada, pues lo que hemos aprendido y hemos visto en las experiencias históricas de los diferentes lugares es que eso presiona un sistema de salud que tiene un alto gasto. ¿Qué es lo nuevo para el caso nuestro? ¿Qué es lo nuevo? Pues acumulamos 20 años de reforma al sistema de salud y lo nuevo es que, diferente al contexto de surgimiento de la APS, es que hoy tenemos un sistema de salud con un fuerte orientación al mercado. Ha crecido el mercado relacionado con la atención en salud, con la provisión de servicios, con el aseguramiento, con la tecnología, en un contexto altamente problemático de fragmentación. Ayer la invitada del ministerio mencionaba cuántos son los prestadores. Cuando uno suma cuántos prestadores, cuántos aseguradores, cuántos entes territoriales, 1000 y pico de municipios, pues, y todos actuando, digamos que en un marco de relaciones no sistemáticas, sin acuerdo, pues lo que tenemos es un problema de fragmentación fatal, más o menos, y pues lo ve uno en lo cotidiano, en el trabajo que hacemos, es cada uno haciendo lo que puede. Y adicionalmente con un problema de financiamiento, a pesar de que ha crecido la inversión en salud en estos 20 años de manera muy importante, como porcentaje del Producto Interno Bruto, en el per cápita por ciudadano, pues el escenario que tenemos, y ustedes son, digamos, que el actor que lo pone sobre la mesa en el país más crudamente, ¿cierto? Esta semana con Luis Alberto en Antioquia, él presentaba la situación financiera de los hospitales y dice, peor que el año pasado. Y el año pasado fue un año difícil, fue un año, digamos que de los picos de cartera vieja, digamos que en una situación muy complicada. Con un problema de crisis de resultados, parte de lo que, digamos que de las principales preocupaciones en 20 años de reforma al sistema de salud en Colombia, es que aumentan los recursos, aumentan la cantidad de actores, pero los resultados son relativamente pobres y en algunos casos, digamos que no se compadecen con la inversión que se realiza. Podemos mostrar resultados importantes en que aumenta la cobertura del seguro, pero eso no significa y no ha significado un mejoramiento de los, digamos que de los indicadores sobre los cuales tendríamos que medir el desempeño en el sistema. Y esto es particularmente crítico en el campo de los indicadores de salud pública. Hay un proceso sistemático de desestructuración de las respuestas en salud pública en estos 20 años y mucho de lo que el país había acumulado en su historia de construcción de los sistemas de salud está desestructurado. ¿Sí? No hay, digamos que, procesos sólidos y sistemáticos en la gran mayoría de territorios del país. Y una tercera, digamos que preocupación, y tal vez la que está en la base de esto que nos tiene que hacer pensar cómo y por dónde decidir andar para recomponer el camino, es la crisis de legitimidad. Hoy tenemos un sistema que uno no se explica cómo hace para funcionar cuando nadie le cree a nadie. Cuando en cualquier contexto pequeño, si se sienta uno a desayunar aquí y la señora que sirve le empieza a hablar de su experiencia en salud, si se sienta con sus colegas, si se sientan dentro de las universidades, si se sientan en el ministerio, nadie le cree a nadie. Hay un total deslegitimación de las aseguradoras. Hay una relación conflictiva con los prestadores. Hay una relación conflictiva con el ente regulador.
tal vez el elemento, digamos, que más complejo es la crisis de legitimidad. ¿Cómo reorientar un sistema en esas condiciones? Y sin, digamos que por tiempo detallar mucho, pues también con un asunto que está en el fondo de la discusión, y es, hay una manera de entender la salud que se ha ido arraigando, que no es un asunto ni de este tiempo, ni relacionado exclusivamente con el sistema de salud que tenemos, sino con una forma de entender la salud. Y hay lo que algunos académicos teóricos han planteado como un modelo médico hegemónico que está puesto en la cabeza de la sociedad en general, una manera de entender la salud, la atención, la relación que producen entre poblaciones e instituciones, con unas características que desmontarlas pues no es fácil, porque es un asunto que está, digamos, que en la entraña y supone cambios de orden paradigmático. Nos formamos en una manera de entender la salud, los medios de comunicación reproducen una manera de entenderlo, las relaciones, digamos que formales de los actores, pues refuerzan una idea de medicalización, de individualización de la atención, una idea de otorgar un papel preponderante y exclusivo a los lugares donde se atiende la población, a los hospitales, y los hospitales como un lugar donde no se produce, digamos, que salud, sino que se atienden enfermos, y una forma de administrar los recursos que pone en el centro un poco en esto, y que resulta además promovido por una forma de entender la salud como mercancía, que es un poco a lo que hemos asistido en las últimas, digamos que 3 décadas, con mucha fuerza en América Latina, de cómo se convierte la salud en un ámbito de negocios y cómo se inserta, digamos, que en el marco de reformas sociales y políticas en nuestros países. Está en el fondo eso, cómo hacer para construir un modelo de atención que tiene una perspectiva y una visión hacia construir la salud entendida como una construcción que hace la gente en sus espacios, que transformar los perfiles requeriría pues un tipo de trabajo distinto, pues casi que es contra el pensamiento que tenemos los profesionales de la salud incorporado, que se propone hacer atención primaria. Pareciera una cosa muy contradictoria, pues eso también habría que, digamos, que considerarlo. Quisiera cerrar diciendo que esta primera parte, diciendo que no hay una sola versión, un solo entendimiento sobre la atención primaria. Pueden haber múltiples maneras para, digamos, que simplificar. Colocaría 3 maneras que me permiten decir que hay experiencias históricas concretas que han desarrollado modelos de atención basados en la atención primaria. Unos, digamos que centrados en definir tecnologías dirigidas a población vulnerable, generalmente sumida en la pobreza, y entendiendo la atención primaria como el conjunto de actividades de costo efectivas que pueden ser incorporadas en un sistema de salud. Otros lo han entendido como el nivel primario de atención, la puerta de entrada, con una organización de equipos médicos que coordinan el conjunto de atención, y otras experiencias pues lo colocan como, digamos, que como una filosofía para organizar el conjunto de actores que interactúan para producir salud y que le dan un lugar, digamos, que ya no solamente a los equipos de salud. ¿Por qué lo menciono? Porque uno tendría que preguntarse por qué diferentes versiones, ¿sí? No hay una sola, y entonces a la hora de dar la discusión en nuestro país sobre entonces qué versión de atención primaria, pues lo que aparece es que hay diferentes apuestas de cómo se concibe la sociedad y cómo se concibe el lugar de los procesos de salud que tienen en ella, y eso esencialmente es una discusión de orden, digamos, que político.
pues en el fondo tiene una dimensión epistemológica importante de cómo se concibe la salud, cómo se puede trabajar sobre ella, producirla, mitigarla, atenuarla, y por ello uno podría decir es un campo de disputa. Hoy el tema de la reorientación del modelo de atención, el lugar de la salud digamos que en el país que tenemos y en la sociedad que tenemos es un campo de disputa por la direccionalidad de lo que hacemos como sector. Somos un sector que digamos que ocupa un lugar importante en la economía del país, somos un sector que ocupa un lugar muy importante en la manera en cómo la gente vive y va construyendo, digamos que, sentidos de vida. Muy bien. Quisiera referirme a qué estamos haciendo desde dos miradas, lo que venimos investigando y acompañando en procesos locales, y un último reporte que sale que mapea un poco la situación de atención primaria en el país. Quisiera mencionar 5 cosas que vemos que son muy comunes que se hacen y se dicen que son atención primaria y que pueden hacer parte de acciones dentro de una estrategia, pero que normalmente son realizadas como acciones que están desconectadas, no en el marco de una estrategia, sino acciones sueltas, y que en tanto se hacen, los actores dicen, bueno, alguna cosa de atención primaria estamos haciendo. Porque hacemos procesos de caracterización individual o familiar. Entonces algunos actores dicen, centran su trabajo en hacer caracterizaciones, utilizar fichas muchas veces muy voluminosas, que demandan mucho tiempo. En ocasiones hay experiencias donde todo un año es de caracterización. Entonces hay equipos haciendo caracterización todo un año. O porque se hace canalización a servicios o porque se hace demanda inducida. Entonces tengo inductores que van andando por comunidades, o porque hacemos actividades de P&P. Algunos dicen, pues yo hago actividades preventivas que tiene la norma y de alguna manera eso es atención primaria. O porque tienen programas extramurales, específicamente pues en entes territoriales que tienen, digamos que condición de ruralidad sobre todo, y realizan trabajo soportados en promotores o en equipos básicos de salud para hacer extramuralidad, o porque se hacen actividades de educación para la salud en grupos vulnerables. Yo creo que una de las primeras cosas que nos servirían para decir dónde estamos y cómo podríamos caminar hacia una reorientación del modelo es no llamar a las cosas como no es, ¿cierto? Quien hace actividades de estas puede estar haciendo atención primaria indudablemente, pero si las hace dentro de una estrategia que es, digamos que intencionada, pues tiene un sentido. Pero si lo que tenemos es, tengo 2 promotores en un modelo de atención convencional y por tener 2 promotores digo que estoy haciendo atención primaria, pues eso es problemático. Hemos encontrado 5 grandes características investigando un poco cómo es el contexto de gestión de la salud y cómo se hace atención primaria en contextos de municipios, digamos que medianos y pequeños, importantes de la región de Antioquia, y las voy a sintetizar. ¿Qué pasa? Digamos que porque atención primaria no la puede hacer un actor suelto, ¿cierto? Requiere, digamos que el conjunto de actores en el territorio hagan algún acuerdo de cómo van a actuar, ¿cierto? El contexto de ello es que tenemos sistemas locales de una baja capacidad de rectoría, tenemos secretarías de salud, alcaldías, con muy baja capacidad de convocar, con muy bajo reconocimiento de que tienen una responsabilidad de convocar y de ordenar a los actores que están dentro del territorio. En algunos contextos es más fuerte la capacidad técnica del hospital que de la Secretaría de Salud. Pero el hospital no puede pensar por el territorio, no puede pensar por el conjunto de los actores, porque dice, yo tengo que preocuparme de mi contexto, de mi situación financiera, de mis afiliados. Yo no puedo estar pensando por usted. Hospitales, de alguna manera, con gran capacidad técnica y secretarías de salud mínimas, 1 persona, 2 personas.
unos procesos de participación social y comunitaria en ocasiones inexistentes y con muy baja capacidad de incidencia. Es muy poco probable que se pueda hacer atención primaria sin la gente, en una perspectiva, digamos, que amplia de atención primaria, digamos que partiendo de eso, digamos, estoy entendiendo la atención primaria en esa perspectiva, en esa tercera versión como ordenadora y coordinadora del sistema, hecha con los diferentes actores, pues no se puede hacer cuando la institucionalidad le da, digamos que es altamente temerosa de la participación. Y eso tiene muchas explicaciones en nuestro contexto, y el asunto de la guerra es una de ellas. ¿Sí? Los líderes sociales que han trabajado por la salud en nuestro país han sido asesinados, por ejemplo, en ciudades y en los pueblos. Quien actúa en el marco de espacios comunitarios, de gestión de la salud en una perspectiva amplia, pues no lo pueden hacer por miedo, por ejemplo. Esa es solamente una de las razones. Entonces, digamos que aquí hay una segunda característica. La tercera es que tenemos un talento humano que está digamos que ya está puesto en ejercicios de implementación de la atención primaria, que poco sabe de la atención primaria, porque no fue formado en ello o porque no ha tenido oportunidad de alguna manera en el espacio laboral de hacer un proceso de entrenamiento sistemático en ello. Así que tenemos desde los médicos hasta las auxiliares de salud, el personal asistencial, en ocasiones gente que no en su vida ha tenido un solo acercamiento, digamos que conceptual y de reflexión sobre la práctica de lo que es la atención primaria. Casi que se hace atención primaria espontáneamente con lo que la gente trae, ¿cierto? Y esto es una discusión importante hoy en el ámbito de las universidades en el país, pero bueno, es el punto de partida que, digamos, o una característica fuerte del contexto que tenemos. Pero adicionalmente tenemos unos contextos de precariedad laboral que hacen que los equipos de atención primaria, en ocasiones hay municipios que tienen gente cualificada, por ejemplo, y en esto vale la pena resaltar, hay municipios que tienen promotoras de 25 y 30 años, que con toda una, digamos que cualificación que le ha dado la experiencia reflexionada, con mucha legitimidad en el territorio, con mucha capacidad de acción, con, digamos que en su alcance, con una capacidad resolutiva muy importante, que son casi que las únicas que pueden tener permanencia cuando siguen vinculadas al hospital por alguna razón. Pero en términos generales, los equipos que logran armarse para trabajar en este tema tienen contratos de 3 meses, de 6 meses en un año, y tienen que esperar a que el año siguiente, en un nuevo periodo, pues vuelva a aparecer la posibilidad de ser contratados, y efectivamente el nivel de rotación es extremadamente alto. Es, digamos que, muy complejo que se mantengan niveles de motivación para un trabajo que es desafiante, que es complejo, cuando las condiciones laborales pues son de esa naturaleza. En términos de la oferta de servicios, lo que tenemos es, digamos que preponderantemente, es una desadaptación de la oferta frente a los perfiles específicos. Estamos, por ponerles algún ejemplo, en municipios con una vocación productiva de producción de café, con una emergencia importante de la explotación minera, y la oferta de servicios del hospital no tiene nada, por ejemplo, de salud ambiental. No tiene cómo hacer un diagnóstico, no tiene cómo hacer una atención. Entonces uno dice, los servicios que se tienen no se ajustan al perfil, ¿cierto? A pesar de que se hacen ejercicios de caracterización, a pesar de que se invierten horas y días y meses en hacer fichas de caracterización, pues allí la gente se enferma de alguna manera por el uso de agrotóxicos permanente, cotidiano, y no hay como, quien provee la atención no tiene cómo diagnosticar. Y esa oferta de servicios aparece
o más bien, en la organización de los servicios, el tema de la APS aparece como la responsabilidad del equipo básico. Y el equipo básico son los promotores que están afuera, el técnico de saneamiento, unos profesionales que se contratan con recursos de salud pública, psicólogos o educadores físicos, enfermeras, que no tienen vínculo con el personal asistencial. Entonces, los médicos, las enfermeras que están dentro de la institución hospitalaria, pues no saben, no conocen y no tienen relación intencionada con los equipos básicos. Eso hace que tengamos una atención primaria circunscrita, digamos que al primer nivel de atención no hay conexión con los otros niveles de atención, pero dentro del primer nivel de atención está circunscrita a los equipos básicos y casi que con la tarea de decir, ustedes son el lugar por donde cumplimos las metas de PIP que nos programan. Y una quinta, digamos que característica que problematizamos en el contexto real de gestión de la atención primaria que tenemos en los territorios es en términos de la gestión de la información, y es, digamos que a pesar de que invertimos recursos importantes en la caracterización, pues no usamos información para planificar, esa no es la base del diseño de las intervenciones, o no hay conexión entre los, digamos que, entre los sistemas, no hay espacios de análisis vinculantes del conjunto de los actores. Entonces, parece paradójico, pero mucha parte de la atención primaria que hacemos está centrada en producir información, pero esa información es para llenar fichas que de pronto en el año siguiente se digitan o cosas por esa naturaleza, no para tomar decisiones con ella, no para reorientar las intervenciones, no para convocar a los actores para que digamos que reconozcan el territorio y puedan construir responsabilidades frente a su quehacer en él. Bueno, en síntesis, tenemos territorios que no vibran en clave de APS, porque tienen baja inversión y tienen bajas coberturas. Digamos que al pasar rápido pues no lo mencioné, pero pueden haber municipios que dicen hacemos atención primaria porque es una política departamental, porque la incorporamos en el municipio y la hacemos en una vereda, y en un municipio que tiene 50 veredas. Hacemos atención primaria donde las promotoras siguen siendo el centro de ello, pero con procesos, digamos que de muy baja continuidad, con una alta rotación del talento humano, con una alta rotación de los procesos, que se nos va quedando en una atención primaria que es canalicemos y cumplamos metas de PIP. Ese es el alcance, digamos, que va teniendo la estrategia. No tocan la estructura del sistema local de salud y son un programa más, es muy particular. Cuando uno lee digamos que cuando los actores locales cuentan cómo hacen la atención primaria, hacen atención primaria como un programa, digamos que en el mismo paralelo y en el mismo plano de cómo se hace el programa de crónicas, de cómo se hace el programa de salud sexual y reproductiva. Entonces, la atención primaria en los contextos locales es un programa como los demás. O sea, no atraviesa, no ordena, no los relaciona. Entonces, yo tengo la estrategia de escuela saludable y tengo el programa de atención primaria. Tengo el programa de gestantes y tengo, entonces uno dice, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué atención primaria es esa que trabaja sobre un pedacito y no logra coordinar y atravesar la gestión del conjunto de los actores? Y me refiero, para cerrar esta segunda parte, a lo que acaban de publicar, digamos, hace 2 meses, en el mapeo de modelos de atención, de cómo se hace la atención primaria en los países de Sudamérica, que fue realizado por el ISAC, por el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, dirigido por la brasilera Ligia Giovanella, y coordinado por el profesor Román Vega y la profesora Naidu Acosta. Dicen, bueno, en el país, ya en un contexto digamos que más amplio, las experiencias que se desarrollan son discrecionales de los actores. Actor que quiere hacerla, pues sale adelante con ella. En 3 grandes posibilidades.
el modelo que han utilizado EPS del contributivo y que sería un modelo, digamos que dirigido específica y esencialmente a brindar la prestación de servicios que tiene el POS a las familias. El modelo de los entes territoriales con concurrencia de las EPS del régimen subsidiado en algunos casos, y que puede tener dos modalidades. El modelo que se ha gestionado esencialmente con recursos de salud pública, y en el modelo en que concurren recursos de salud pública y de la atención del régimen subsidiado, y una tercera modalidad que es la modalidad de los pueblos indígenas. Algunas de las conclusiones. En términos generales, y excepto, y casi que en el informe dicen, excepto la experiencia de Bogotá, todas las experiencias de atención primaria en salud están supeditadas y ajustadas a la racionalidad del mercado de aseguramiento, y eso es lo que pone las condiciones y las reglas de juego, y que va a explicar por qué el tipo de atención primaria que se realiza. Quienes tienen experiencias alternativas, especialmente la de los entes territoriales y de los pueblos indígenas, tratan de desarrollar modelos con enfoques de planificación y participación ciudadanas y colocando un criterio de territorio y población, cosa que digamos que el modelo de aseguramiento es muy distinto a lo que nos presentaron ayer. Digamos que aquí, si hay algo que sería radicalmente distinto, es aquí tenemos un modelo de aseguramiento sin territorio. Y eso, digamos que pone las reglas de juego, pone los criterios con los cuales se actúa. En las experiencias alternativas, ¿qué es lo que explica en el fondo que eso se haya hecho así? Pues es la voluntad política de los gobernantes. Y el que hayan invertido recursos propios para actuar de alguna manera con ese criterio, con un criterio de atención primaria para intentar trabajar alrededor de inequidades sociales. Digamos que hay un criterio político que explica el que existan estas experiencias que son, digamos que distintas. Y tanto para los modelos combinados entre entes territoriales EPS del subsidiado como el de comunidades indígenas, pues se basan en el uso amplio de agentes comunitarios de salud y auxiliares de salud que hacen el rol de promotores. ¿Qué más dice la investigación? Que en general estas experiencias sufren importantes niveles de dispersión en la orientación y en la conducción del diseño y la implementación. Tienen dificultades de financiamiento y concurrencia de recursos disponibles. No es que no haya, es que no, incluso muchas veces ni siquiera se puede encontrar la vía para sacar los recursos de algunas fuentes de financiación y ponerlos en el sistema. Algunos de los actores que lo han hecho, digamos que resultan sancionados administrativamente por coger recursos de las diferentes fuentes para tratar de ponerlos en un diseño sistemático. Falta integralidad y una adecuada organización de equipos básicos y de la red de servicios. Hay una insuficiencia, inapropiada distribución y capacitación del recurso humano y grandes debilidades en la participación, ya lo digamos que coincidente con lo que encontrábamos nosotros en nuestro ejercicio en Antioquia. Y para terminar, pues yo diría que se puede concluir que sí existen experiencias en el país de atención primaria, sí existen. Y esto habría que, digamos, que ser más enfático con el ministerio, sobre todo cuando quiere hacer reorientación del modelo de atención. Y se acumulan por lo menos en el sistema, en el modelo de aseguramiento, 10 años de buenas experiencias. Se hacen en los márgenes de la lógica del sistema, eso también habría que decirlo. Si el sistema tiene una lógica estructurante, todos estos que han querido hacer atención primaria se han corrido para un ladito y han dicho, venga, pongámonos de acuerdo aquí algunos actores a ver cómo hacemos para sortear lo que el sistema, las reglas de juego del sistema. Pero al hacerse en las lógicas del sistema no son reconocidas y no son recogidas. Es como si fueran aprendizajes que no tiene mucho sentido recoger por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. Y cuando uno ve las propuestas del ministerio, no aprenden de lo que hacen los municipios, no aprenden de lo que hacen los entes territoriales. Y muchas veces tienen grandes dificultades para dialogar con esas realidades concretas de los entes territoriales. ¿Qué sostiene esas estrategias? El que están diferentes actores de acuerdo un poco en hacerla, actores digamos que institucionales, sociales, comunitarios.
podríamos, digamos que concluir que hacer APS es un asunto de alta complejidad social, ¿sí? Y demanda mucho tiempo en quienes lo hacen, mucha inversión, casi que se convierte en el centro, digamos que de los proyectos de gestión de la salud de este tipo de actores. ¿Ha sido posible o es posible solamente si uno asume un fuerte ejercicio de rectoría? Sin eso, de entes territoriales, no se podría explicar cómo logran sortear y avanzar en el marco de lo que pone el sistema. Y dos criterios que digamos que son los estructurantes de estas alternativas en el sistema es el criterio territorial, y yo creo que ahí está la principal dificultad de uno pensar como una propuesta nacional que no actúe con un criterio territorial pueda salir adelante. Y el asunto de la participación social. Dentro del equipo de la universidad pensamos que sí es posible hacer atención primaria, aún en el marco del aseguramiento. Pero se requiere, digamos que tener claridad que se requieren recursos. No se hace atención primaria sin recursos. Ya voy a hacer. Que requiere también una decisión política para atravesar los intereses y los objetivos de salud en el marco de otras políticas. No es solamente un asunto de recursos, se requieren recursos, por supuesto, pero además se requiere voluntad política para pararse en el ámbito de la gestión política de los territorios y poner el tema de la salud. Se requiere trabajar con las capacidades comunitarias, se requiere, digamos que un liderazgo que sea capaz de repensar los procesos de trabajo y asumir una transformación que no se decreta, que no porque se coloca en el papel va a ocurrir, y es cómo hacer para que el médico, la enfermera, el odontólogo cambien el proceso de trabajo en una perspectiva. Eso no se puede decretar, se tiene que construir, se tiene que producir, pero eso requiere liderazgo y especialmente digamos que de actores como ustedes, que son los directivos y los gerentes de las instituciones. Y se requiere con gente, y con gente calificada y motivada. Mientras tengamos, digamos que unas condiciones como las que aparecen, pues se convierte en un gran desafío poder avanzar en la atención primaria, si no pensamos cómo aún en el contexto laboral que no pueden transformar los gerentes de las instituciones, en este caso ustedes, cómo genera un ambiente motivante para los trabajadores, aún en el contexto de realidad laboral que tiene el país. Los invito, no podría dejar de aprovechar para quienes estén motivados por el tema de la atención primaria, creo que la doctora Gina va a estar en Medellín, el martes 14, en un par de días, a una gran reunión de conformación de una alianza por la APS en el país y la conformación de una red nacional de investigación en el tema. Se pueden, digamos que están invitados, pueden hacer parte de ella, bienvenidos, ¿cierto? Listo, eso es todo, muchas gracias.